Hola, ¿qué tal amigos? Si tienes un sistema de facturación hecho con AppCheat y quieres seguir utilizándolo cuando entre en vigor la normativa Verifactu, que como sabes entra en vigor el año que viene, pues quédate en el vídeo porque te voy a dar una solución gratuita para poder utilizar la aplicación hecha con AppCheat conectada con un software gratuito que te va a permitir presentar la factura de la forma legal y de la forma más correcta. Y además recuerda que doy servicio de asesoría y desarrollo de aplicaciones en AppCheat. Entonces, en este caso, yo tengo aquí una aplicación que he realizado a modo de prueba que lo que hace es gestionar mis ventas, ¿vale? Pero no trabaja con facturas, sino trabaja simplemente es un control mío propio para controlar mis ventas y mi actividad servicio, ¿no? Los servicios que hago. Y luego lo que he investigado es que hay un software actualmente, un software comercial que cumple con todas las directrices a priori de Verifactu. Tengo que dejar claro que no estoy haciendo ninguna promoción ni ninguna colaboración, simplemente he visto este software y me parece interesante, una porque tiene una parte gratuita o tiene un plan gratuito que es bastante generoso por lo que veo, y porque tiene una API en la que podemos conectarla con AppCheat, ¿vale? Y por medio de webhook. Entonces me ha parecido interesante el hacer este ejercicio para ver que por medio de esta conexión podríamos solventar el problema de Verifacto. Bueno, en este caso yo tengo este software que permite controlar tus ventas y permite pues incluso sacar un extracto bancario con los ingresos y los gastos, ponerlos aquí en el importarlos desde la aplicación y categorizar los gastos y categorizar los ingresos, incluso mandar los ingresos a facturar. También podríamos crear un movimiento directamente desde aquí donde pondríamos lo que vamos a facturar. Realmente la factura no la vamos a hacer aquí, sino aquí solo vamos a generar la información. Cuando vayamos a hacer la factura, vamos a pasarlo a el factura directa, pues, automáticamente se va, cuando una vez creada, va a aparecer en el otro software porque hemos creado un webhook que conecta AppCheat con factura directa por medio de la API. Entonces, en este caso yo voy a importar unos movimientos bancarios que he descargado desde en mi banco, en este caso, ¿no? De forma ficticia, ¿no? Porque esto es un ejemplo. Y entonces, en este caso, podríamos pues ponerle aquí si es de un cliente, ¿no? Normalmente estos son de a lo mejor de clientes varios porque son facturas simplificadas y le pondríamos todos los datos y una vez que ya tenemos los datos rellenos le daríamos a guardar y entonces lo que podríamos hacer sería facturarlo directamente desde aquí. Pero no lo vamos a facturar aquí porque este software no es un software de facturación, sino de control de servicios, ¿vale? Entonces simplemente le daríamos a facturar, le daríamos así, guardar, ya se me pondría en los pedidos de ventas facturados que estarían aquí debajo. Y entonces ahora yo si me voy a factura directa y le doy aquí a actualizar, pues me aparecen estas ventas que he realizado. En este caso serían ventas provisionales que aquí incluso en factura directa lo podríamos modificar. Y bueno, les voy a explicar un poco cómo he hecho este tema. Simplemente he creado un bot que lo que hace es que cada vez que haya una nueva venta o una actualización de la venta, pues lo que va a hacer es conectar con una web app de AppScript de Google. Es decir, todo esto se va a quedar dentro de nuestra cuenta de Google, en ningún momento vamos a tener ningún problema de seguridad. Y esta dirección que tenemos aquí en el webhook va a cargar los datos en AppScript y AppScript va a ser el encargado de conectarlo con la aplicación factura directa, ¿vale? En este caso, si nos vamos aquí a script.google.com, pues podemos ver el código que he realizado. Bueno, en este caso me ha ayudado con la inteligencia artificial, con Gemini. Entonces, este código lo que hace es, cuando tú creas una factura nueva o una venta nueva o modificas una de las que tengas, pues se conecta con factura directa y trae los datos desde AppCheat hasta factura directa. Con lo cual, esto es una ventaja increíble para la gente que tenga ya sus sistemas hechos
con AppCheat y necesite, pues, cuando ya entre en vigor el sistema Verifactu, pues poder hacer las facturas directamente desde AppCheat, porque claro, el tema es que no lo vamos a hacer en AppCheat, la factura se va a hacer en factura directa, que a priori es un software que ya tiene el sello de que puede trabajar con Verifactu, y nosotros aquí en AppCheat lo único que vamos a tener es la información que vamos a facturar, y como va a conectarse directamente, pues va a ser un tema bastante rápido y bastante ágil y bastante transparente para nosotros, con lo cual nosotros después lo único que tendríamos que hacer es revisar las ventas en factura directa y mandarlas a enviar a Verifactu, o ya tramitarlas como tengamos que tramitarlas, que incluso después en factura directa podríamos incluso pues coger la factura e imprimirla, ¿no? Imprimir la factura, ya una vez que esté presentada, en este caso es una factura provisional, pero podríamos imprimir la factura con un formato, que todo eso ya lo tendríamos que configurar, pero que en principio nos serviría. Y además que factura directa, por lo que veo, tiene un plan gratuito para empresas o pequeños autónomos que tengan un número reducido de, sobre todo de productos. Yo en este caso, como los productos que hago son servicios y siempre suelen ser el mismo servicio, pues, y luego también los clientes suelen ser facturas simplificadas, con lo cual no tengo que facturárselo a no ser que llegue, que legalmente sea necesario. Entonces, creo que es un sistema bastante bueno y bastante eficaz para las personas que tienen una aplicación en AppCheat y quieren conectarlas a un sistema que trabaje legalmente con Verifactu. Y bueno, me olvidaba de decirles que todo esto lo he hecho con el modo de prueba que tiene el factura directa, de forma que cuando ya lo tengamos bien implementado, simplemente tendríamos que cambiarle los datos en el app script y ya tendríamos nuestro sistema trabajando y facturando sin ningún problema legal. Y si necesitan alguna ayuda en este sentido, recuerden que pueden contactar conmigo para lo que necesiten.